Buenas tardes, doctor. ¿Me escucha? Eh, Puedes levantar tu manito para identificarte porque voy a empezar la sesión y de repente si algún compañero quiere entrar no voy a poder verlo para admitirlo. Valeria, ¿no? Sí, aquí estoy. A ver, espérate, vamos a ver, para ponerte como anfitrión, ¿ya? Ya estoy, doctor, no se preocupe. Pongo y vas admitiendo a los que vayan entrando, si es que alguno por ahí acá te he convertido en coanfitrión, ¿sí? Sí, está bien, doctor. Perfecto, gracias Valeria. Y si hay algún problema con el audio, con la visibilidad de la imagen, por favor interrumpes y nos avisas, ¿ya? Ya yo le aviso, doctor. Doctor, una consulta. ¿Podría grabar la clase también? Sí, sí, vamos a iniciar. Ok, listo. Entonces vamos Ya, a... gracias. Muy bien. Vamos a ver, un momento. Desde ese momento puedes ir admitiendo tú a tus compañeros, ¿ya? Por favor. Sí, doctor, ya estoy admitiendo. Muy bien, jóvenes, buenas tardes. Vamos a iniciar la sesión de hoy. Eh, no sé si se ve ahí. Ah, ok. Ya estamos en la presentación. Ujú, creo que sí. Muy bien. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Miguel Guevara, yo soy médico internista del Hospital Rebagliati y soy docente del curso de introducción a la clínica de la facultad y de la Universidad Ricardo Palma, ¿no? El día de hoy vamos a hablar de un síndrome que para muchos de nosotros probablemente no esté referenciado, debido a que cuando hemos recibido las clases de anatomía siempre ha sido todo eh, más que virtual, ¿no? Y no hemos tenido la oportunidad de apreciar de forma directa este espacio importante del cuerpo que se llama mediastino. Entonces, esta patología o este síndrome que revela algunas enfermedades de carácter muy importante porque impactan en la vida del paciente. Así que tomar nota de esto, sobre todo para tomarlo en cuenta, porque muchas veces los pacientes son infradiagnosticados o no se evalúa esto, o finalmente a veces terminan en un hallazgo imagenológico cuando el cuadro ha sido probablemente más que claro para poder hacer el diagnóstico desde el inicio, ¿no? Entonces, dada esta presentación, la delegada nos está ayudando, admitiendo a los compañeros que están todavía ingresando, y siendo ya más de la 1:50, vamos a dar inicio a la charla el día de hoy. Muy bien. Si hubiera alguna dificultad, por favor, la delegada me avisa con el mayor gusto para poder hacer la corrección respectiva. Listo. Bien, entonces el día de hoy vamos a conversar de este síndrome que es muy importante, ¿no? Llamado síndrome mediastinal, ¿no? Ya sabemos qué cosa es síndrome, ya nos hemos presentado, entonces vamos a dar inicio. ¿Qué cosa es el síndrome mediastinal? Como en su definición debemos tenerla muy clara, ¿no? Es un Doctor, conjunto, disculpe. No ¿sí? se olvide de grabar la clase, por favor. Me parece que ya le puse grabación. A ver, dame un segundo. Ujú. Le puse antes de todo esto. A ver, vamos a ver a ponerlo. Indica que está grabando en la nube, ¿ok?
Ya, está bien, porque a mí no me parece que... O si Acá, alguien acá puede afirmar eso, por acá tengo favor. el aviso. Acá tengo el aviso, grabación de la... Recording in progress. Ok, ya está. Ya está, Creo que doctor. ahora sí. Gracias. Muy bien. Entonces, retomando, decíamos que el síndrome mediastinal es un conjunto de síntomas y signos resultantes de ¿qué? De la compresión de uno o varios órganos del mediastino. Esto es muy importante, mire, compresión de uno o varios órganos del mediastino. Si eso lo tienen claro, estamos por buen camino, ¿no? Pero debido a qué? Al aumento del tamaño, ya sea tumoral, inflamatorio o de otra naturaleza, de los órganos que constituyen el mediastino, ¿no? O ya sea por la compresión generada del crecimiento de estructuras aledañas. Entonces, cualquiera de estos elementos, ya sea por compresión, ¿no? Vamos a esperar un cuadro semiológico con unos síntomas bastante importantes. Aquí, este paciente, ¿no? Vienen las venas yugulares dilatadas, el cuello, tiene circulación colateral en el tórax, ¿no? Está adelgazado, está caquéctico, ¿cierto? Y debajo de la lengua también tiene circulación colateral, ¿no? Y vemos en el cuello las venas yugulares bastante ingurgitadas y toda la zona lateral y del hombro dilatada. Esta es la expresión máxima del síndrome mediastinal en un paciente, evidentemente, con compromiso general, vamos a decir, mayor, ¿no? Algunos pacientes nos van a llegar así, otros de repente en menor cuantía. Entonces, ¿qué cosa es el mediastino? El mediastino es el espacio anatómico localizado en la línea media del tórax, ¿sí? Está delimitado por delante, ¿no? Por delante por el esternón y por detrás por toda la columna vertebral, ¿cierto? A ambos lados tenemos pleuras mediastínicas, ¿cierto? Y por la parte inferior está viene a ser la pleura diafragmática y generalmente está lo que se llama el opérculo torácico, ¿no? El opérculo torácico. Ahí lo vemos. Entonces, por donde pasan importantes estructuras, ¿no? Ya sea vasculares, ya sea nerviosas o algunos órganos huecos que son importantes para los diferentes aparatos y sistemas. Si lo vemos en el axial, como vamos a verlo más adelante en la tomografía, vemos la columna hacia atrás, el esternón hacia adelante, el corazón y el pericardio y los pulmones, ¿no? Todo este espacio en el medio es lo que hablamos de mediastino. Y en esta toma lateral, como habíamos dicho, está el esternón y la columna vertebral hacia atrás. Entonces, todo lo que está pintado en verde, vamos a considerarlo mediastinal. Si a la derecha vemos una reconstrucción de una tomografía, que vemos ahora mucho en la parte ósea, ahí está el esternón, miren, atrás está el corazón, ahí se ve muy bonito, ¿no? Y estructuras sobre el opérculo torácico que van ingresando hacia el área mediastinal. Entonces, eso es mediastino. Entonces, el mediastino, desde el punto de vista muy práctico, vamos a dividirlo, ¿no? Anatómicamente en dos divisiones. El mediastino superior y el mediastino inferior. El mediastino superior va desde ¿dónde? El orificio torácico superior y el famoso ángulo de Lewis, o ángulo external, ¿no? Hasta el nivel de la cuarta vértebra torácica, T4. El mediastino inferior a la vez lo vamos a subdividir en tres partes. La parte anterior, la parte media y la parte posterior. La parte anterior es la más pequeña del mediastino, ¿no? Y se localiza entre el esternón y la parte anterior del pericardio fibroso. Ese es el mediastino anterior. Seguimos con el mediastino medio, ¿no? Vamos retrocediendo. Esta subdivisión es la más importante, ya que en ella se ubica el corazón, ocupa la región entre el pericardio y la parte anterior donde está la bifurcación traqueal, ¿no? Y el mediastino posterior también evidentemente tiene que ver con el pericardio fibroso y el diafragma, pero hasta la parte anterior de los cuerpos vertebrales, las 8 últimas vértebras torácicas. Entonces, si recordamos, vamos a tener un mediastino superior, un mediastino inferior, y este mediastino inferior a la vez se va a dividir en anterior, medio y posterior. ¿Por qué es importante recordar este aspecto anatómico? Porque de aquí van a venir los síndromes mediastinales, ¿no? Con los mismos nombres. Y por lo tanto, con cada uno con su semiología característica. La delegada, por favor, que confirme que se ve y se escucha adecuadamente.
¿O alguien que pueda, por favor, confirmar que se ve y se escucha? Sí se ve, Sí, doctor, doctor, sí. también se escucha. Listo, muchas gracias. Continuamos entonces. En el mediastino vamos a encontrar estas estructuras, ¿no? Este es un corte lateral que nos puede orientar. Mira, acá está la clavícula, aquí está la columna, estas son las costillas, y miren cómo van discurriendo diferentes estructuras, la tráquea, ¿no? La aorta, las venas, la vena ácigos, ¿no? Y todas las estructuras que van rodeando al corazón y al pericardio. Entonces, todas esas estructuras son parte o componen o están dentro del espacio mediastinal o del mediastino propiamente dicho. ¿Okay? Entonces, si tenemos esto muy claro, miren, ya estamos encontrando la tráquea, por acá está el esófago, ¿no? Y están los grandes vasos. Entonces va a ser muy sencillo poder entender lo que dentro de unos minutos vamos a seguir comentando. Entonces, cuando yo hago el recuerdo anatómico del mediastino superior, ¿recuerdan que dijimos superior e inferior? ¿Qué cosa hay en el mediastino superior? ¿Qué debo encontrar en un adulto? ¿No? Obviamente, lo normal es que encuentre restos del timo, que por ahí pasen los troncos venosos brachiocefálicos. Ojo, acá está la vena cava superior, ¿cierto? El callado de la aorta, el famoso conducto torácico que lleva el líquido linfático. Ajá, dos grandes amigos, ¿no? El nervio vago y el nervio frénico, ¿no? Que cada uno con sus propias funciones y características. Y cómo no, ajá, nuevamente, ¿no? Nervio laringeo recurrente, ¿no? Por si acaso los ajá son preguntas de examen, ¿ya? Si a alguno le interesa. Y la tráquea y el esófago, que son elementos muy importantes en esta parte del mediastino, también van a ocupar patología. Y cómo no, algunos músculos prevertebrales. Entonces, el mediastino superior probablemente sea, dentro del sistema mediastinal, la patología más frecuente respecto de las demás. Entonces hay que recordar qué estructuras tenemos, porque si las recordamos va a ser mucho más sencillo entender qué puede estar enfrentando nuestro paciente, ¿no? En el mediastino anterior, el timo, sobre todo es en el niño, hemos hablado, ¿cierto? Cuando hablamos del mediastino inferior, ¿se acuerda? Ahora estamos ya en el mediastino inferior. En el mediastino inferior decíamos que tenemos el anterior, el medio y el posterior, ¿no? ¿Cierto? Dicho esto, en el mediastino anterior también van a haber, ¿no? Algunos aspectos del timo, sobre todo cuando todavía el paciente es pequeño, es niño o es preadolescente. Van a haber vasos torácicos internos, va a haber grasa y algunos nódulos linfáticos. En el medio, básicamente va a ser el corazón, el pericardio y la porción inicial de los grandes vasos. Y en el mediastino posterior, ¿no? Miren que está la aorta torácica, el conducto torácico, algunos linfáticos, la vena ácigos, el esófago, ajá, nervio vago, ¿no? Nervio vago. Y algunos nódulos linfáticos. Entonces, no olvidemos, mediastino superior, con todas las estructuras que hemos mencionado, y el mediastino inferior, que se divide en anterior, medio y posterior con las estructuras que ahora están mirando. Si recordamos esto, que es anatomía, va a ser mucho más sencillo entender lo que se viene dentro de un momento. Entonces, aquí viene el aspecto medular de esta charla, de esta sesión, ¿no? ¿Cuáles son los constituyentes del síndrome mediastinal? ¿No? Hay tres elementos que van a hacer que ocurra un síndrome mediastinal. Uno, fenómenos obstructivos de los vasos. Dos, un fenómeno obstructivo de las vísceras huecas. Tres, una disfunción neurológica más o menos cuantía o de gravedad. Eso va a depender, ¿no?, de la extensión del daño. Entonces, cuando me refiero a un fenómeno obstructivo de vaso, ¿a quién me estoy refiriendo? Básicamente a las venas, y entre ellas a la vena cava superior o sus ramas, ¿no? Y cuando hablo de vísceras huecas, ¿no?, que desarrollan fenómenos obstructivos, hablo del esófago y de la tráquea. Y cuando estoy hablando de disfunción neurológica, ajá, ¿no? Está el neumogástrico, el recurrente izquierdo, el nervio frénico, y cómo no, ¿no? La rama simpática, sobre todo a nivel del ganglio estrellado. Entonces, esto que está en verde, o más o menos resaltado, ¿no?, son las estructuras más importantes que van a llevar a explicar la semiología
los síntomas y signos del síndrome mediastinal. Por lo tanto, los síndromes mediastínicos están producidos fundamentalmente por la compresión de diferentes estructuras que forman el mediastino: vasos, nervios, vía aérea. Secundaria ya sea una patología de origen tumoral o inflamatoria. Entonces, si seguimos en este afán, hablaremos primero del síndrome mediastínico superior, que es el más frecuente y el más representativo, ¿no? ¿Qué síntomas vamos a encontrar en el síndrome mediastínico superior? El más frecuente de todos es la disnea. Oiga, pero doctor, la disnea también está en el síndrome de condensación, en el síndrome pleural, en el síndrome de neumotórax, en el síndrome claro, por supuesto, también lo está. Pero no olvidarnos que la disnea también forma parte del síndrome mediastínico superior. Entonces, cuando su paciente refiere a disnea, no lo deje de pensar, ¿no? Téngalo en mente, porque si no, es probablemente que su paciente se quede con un diagnóstico errado. Lo segundo que vamos a encontrar refiriendo al paciente es una sensación de embotamiento craneal, ¿no? Y esto suele ser el momento inicial, ¿no? No es propiamente una cefalea que vamos a ver más adelante, sino el paciente refiere eso, ¿no? Como una gran pesadez, ¿no? Como que fuera una olla en la cabeza, a veces refiere, ¿no? Hay un embotamiento, ¿no? A nivel de cráneo. ¿Por qué? Por la congestión, sobre todo del sistema venoso, a todo nivel cefálico. No olvidarnos que la tos también está presente. Sobre todo es una tos no productiva, ¿no? A veces se torna exigente. Y ya cuando el componente hemodinámico se hace muy importante, aparece ya cefalea, ¿no? Es una cefalea holocraneal, es una cefalea que suele ser de grado moderado y puede llegar a ser severa en algún momento, ¿no? Entonces, no olvidar la suma de estos elementos sintomáticos y obviamente el dolor torácico. ¿Y cómo es ese dolor torácico? Es un dolor torácico que suele ser precordial, pero no suele ser parecido al dolor isquémico. No es un dolor mucho más extenso en toda la región del tórax anterior, pero que importante, empeora cuando el paciente se inclina hacia adelante, ¿no? ¿Por qué? Porque esto aumenta la presión en todo el sistema venoso a ese nivel. Entonces, esa pregunta no dejen de hacerla, ¿no? Para poder ver si estamos orientados o no a un cuadro mediastinal. Y si paso yo al área de signos, ¿qué voy a encontrar en mi paciente? Lo más importante es el edema facial en cuello y el emitora superior. Como tiene estos tres componentes, a eso le llamo yo edema en esclavina. Entonces el paciente tiene un edema facial en el cuello y también en la región superior del tórax, bien superior, ¿no? Justo por la zona del esternón. A eso le llamo yo edema en esclavina. Va a haber una plétora ahí, plétora facial. El color va a ser importante, como vamos a ver al paciente, y muchas veces puede haber cianosis, ¿no? A nivel facial, por una sencilla razón, porque hay una congestión venosa importante, ¿no? Entonces la sangre venosa no oxigenada predomina y por lo tanto el paciente tiene esta coloración. Pero no olvidarnos que hay taquimia, ¿no? La taquimia, que es un marcador. O lo mismo, doctor, la taquimia está en el síndrome de condensación, en el neumotórax, en la atelectasia. Sí, pero no se olviden que acá también está la taquimia, ¿no? Que es un signo muy importante y tal vez uno de los más sensibles cuando hablamos de la patología respiratoria. Y como no, finalmente, o agregado a lo anterior, tenemos telangiectasias en el cuello y en el tórax porque son secundarias a una circulación colateral, ¿no? Vamos a verlo más adelante en unas imágenes. Entonces, ¿quién es el máximo representante del síndrome mediastínico superior? Ajá, el síndrome de vena cava superior, ¿no? El síndrome de vena cava superior es el máximo representante del síndrome mediastínico superior, casi por excelencia y por mayoría. Esto está provocado por la obstrucción de la vena cava, ya sea por una compresión extrínseca, o sea, de afuera hacia adentro, o porque hay un trombo intraluminal o una afectación tumoral en la vena. Entonces, ahí dejamos el síndrome mediastínico superior, ¿no? En la parte de lo que corresponde. Y miren, acá vamos viendo un paciente, acá vemos cómo está pletórico este paciente, ¿cierto? Tanto en la zona facial, la frente, la región geniana,
la región submandibular, el cuello, y vamos observando también ya una circulación colateral, ¿no? En la zona cervical. Tiene un ligero edema también, hay un edema palpebral, hay un ligero aumento de volumen en la zona inferior del rostro, pero sobre todo acá es para hablar de la plétora, ¿no? Como el paciente está pletórico, ese es el color característico del paciente pletórico. Esta paciente, que obviamente ha tenido un catéter y se lo han retirado, viene como vemos todo el edema, ¿no? O el edema ya en el cuello, en la cara y en la región superior del tórax, ¿no? Lo que viene a ser un edema en esclavina, ¿no? Esta paciente tuvo una trombosis de la vena cava por la presencia de un catéter central. Y este paciente, el que ven acá, ya más adelgazado, ¿no? Muy parecido al que vimos al comienzo de la presentación, con gran circulación colateral, ¿no? Gran circulación colateral, muy marcada, ¿no? A ambos lados. Y este paciente, ya ni qué decirlo, ¿no? Ya con incluso ven acá, ¿no? ¿Qué cosa vemos aquí? Una gran tumoración, ¿no? Que sobresale la zona mediastinal, ¿no? Y que empuja a los esternocleidomastoideos, y como vemos la gran circulación colateral que estamos viendo en este paciente. Y acá, algo, miren, más atenuado, ¿no? Es un paciente más joven, ¿no? Pareciera que no hubiera mucho, el cuello está cilíndrico, no está tan grande, pero miren la circulación colateral que aparece en este paciente, ¿no? Es muy importante. Por eso que la sintomatología, ¿no? Hay que preguntarla, hay que volver a preguntar y ser muy claro si está presente o no el síntoma, ¿no? El paciente no nos va a decir de la manera categórica como lo estamos aprendiendo. Ya hemos aprendido que el paciente va a manifestar su dolencia, su molestia, a veces con otros términos, de acuerdo a su nivel cultural o a su experiencia previa. Entonces nosotros tenemos que hacer repreguntas para poder captar. Y obviamente en el examen físico sí, la signología, ¿no? Nos va a permitir esto, poder capturarlas con cierta velocidad. Muy bien, síndrome de vena cava superior o síndrome mediastínico superior, ¿no? Son los que estamos ahorita observando. Entonces, ¿qué puede causar el síndrome de vena cava superior? ¿No? Lo primero, veamos las causas tumorales, ¿no? A la cabeza es el cáncer de pulmón. Ajá, ¿no? Qué raro. Cáncer de pulmón, causa tumoral para el síndrome de vena cava. También no dejamos de presenciar el linfoma mediastinal, ¿no? El linfoma con compromiso mediastinal, y algunas otras metástasis ganglionares al mediastino, ¿no? ¿De dónde vienen? Fundamentalmente de la mama, los melanomas o algunos cánceres gastrointestinales, ¿ya? Y en las causas no tumorales, no se olviden, ¿no? Bueno, fibrosis mediastínica idiopática, un poco raro. Vamos a ir a lo más frecuente, que es trombosis por catéter o marcapaso, ¿no? Que está por acá, ¿sí? Está por aquí. Bueno, no quiere moverse la flecha. Ahí está, ¿no? Las demás también existen, pero son bastante menos frecuentes. Entonces, las no tumorales, sobre todo trombosis asociado a catéter de marcapaso, catéter venoso central, catéter para diálisis, catéter de POR, ¿no? O catéter de marcapaso. Y acá miren, solo para refrescar un poco la vista, en esta placa de tórax, ¿no? En póstero anterior, vemos acá la columna, la silueta cardíaca, y vemos cómo se ha magnificado una imagen, ¿no? Para iliar derecha o para external derecha, ¿no? La que vemos acá, no sé si se aprecia, ¿sí? Ok, ahí está, perfecto. Y ya en la tomografía, ¿no? Estamos evaluando una tomografía con contraste. Mire, vemos toda esta zona hipodensa, es todo el trombo en la vena cava, ¿no? Y esta zona hiperdensa, ¿cierto? Es el contraste donde la vena cava está comprimida, ¿no? Solo esta pequeña área tiene pase y todo lo demás está obstruido, ¿ya? Entonces, esto es lo que compone fundamentalmente las imágenes que nos vamos a orientar cuando hay un síndrome de vena cava superior. ¿Ya? En este caso es de causa intraluminal. Muy bien. Vamos a ver acá este pequeño video para poder visualizar cómo es la tomografía en sus tres presentaciones, ¿no? Axial, sagital y coronal,
sobre un síndrome de vena cava. A ver, vamos a ver, ahí está. Aquí vamos viendo, ¿no? La tomografía, este es el nivel pulmonar, ¿sí? Vamos viendo cómo va apareciendo, ya, ahora sí el corazón, los grandes vasos, los cilios pulmonares, y miren, toda la zona pulmonar está respetada, ¿no? Adelante se veía, pero ahora acá aparece en la ventana mediastinal, miren esta tremenda masa, ¿no? ¿Ven? Delante de la aorta, ¿ven? Tremenda masa que se sigue configurando. Acá están los bronquios, derecho e izquierdo, que se van separando, los grandes vasos, la aorta, que sigue descendiendo, y por aquí aparece el hígado, ¿no? Y esta toma es muy bonita. Miren a la parte anterior, de acá está esta masa, no sé si la ven acá, ¿ves? Tremenda masa que está, ¿no? Que ocupando obviamente la zona de la vena cava superior, acá están los grandes vasos, ¿no? Cómo se van. Entonces miren cómo aparece la columna, ¿no? Entonces tenemos, esta es otra toma importante, miren, aquí está la masa, aquí, está acá la flechita, acá está la columna, ¿no? Y evidentemente es un síndrome mediastinal superior, ¿no? O un síndrome de vena cava superior. Y acá tenemos ya el consolidado de las tres imágenes, ¿cierto? Aquí vemos en esta zona, miren, la tumoración, acá está la columna, acá está el esternón, ¿cierto? Y vemos una tremenda masa, en este caso que corresponde a la vena cava, ¿no? Que ha sido obstruida por un trombo enorme, ¿cierto? Y acá vemos las cavidades cardíacas. ¿Por qué esto no se llena de contraste? Porque está obstruido, porque está trombosado, ¿no? Obviamente va a llegar contraste a donde están los vasos permeables. En esta axial, ¿no? La que más vemos en la tomografía, cuando nos comparten una tomografía, es esta, ¿no? Esta gran imagen que vemos. Aquí está el esternón, aquí está la columna, acá están los grandes vasos, y esta es una tremenda zona de lesión que estamos nosotros encontrando. Y en esta imagen de aquí también nos damos una buena idea de cómo los vasos, y todo está en la parte superior, miren, ¿ven? En la parte superior del mediastino. Muy bien, dicho esto, tenemos entonces un síndrome de vena cava superior o un síndrome mediastínico superior. A ver, un momento. Ya estamos. Pero también vamos a encontrar, así como hay síndrome mediastínico superior, vamos a encontrar el síndrome mediastínico medio, ¿cierto? En el síndrome mediastínico medio, entonces, miren, vamos a tener tres elementos importantes. Ajá, ¿qué tenemos? La compresión de la tráquea ocasiona básicamente disnea inspiratoria, ¿ya? Disnea inspiratoria, ¿no? Va a haber tiraje, tos ronca y cianosis, ¿ya? Miren, importante, ¿ah? O sea, ya no solamente decíamos, estamos hablando del síndrome mediastínico superior, ya estamos hablando de mediastino medio. Mi paciente va a llegar con disnea inspiratoria, con tiraje, ¿no? Con una tos ronca y puede haber incluso cianosis. Cuando ocurre eso, yo tengo que pensar inmediatamente que hay una compresión en la tráquea, ¿no? Asociarlo. Cuando hay una compresión a nivel de los bronquios, ¿qué va a haber? Aparece tiraje intercostal, hay murmullo vesicular disminuido o abolido, hay disminución de la expansión torácica y obviamente estamos hablando de ¿qué? De un síndrome de atelectasia. Entonces, miren cómo un síndrome está englobado en otro, ¿correcto? Entonces, en este caso, el síndrome de atelectasia podría ser parte de, además de los síntomas, ¿no? Un componente de un síndrome mediastinal, ¿no? En este caso, producto de la atelectasia y compresión de los bronquios. Y no se olviden el tercer aspecto que tiene cierta frecuencia, que es la compresión del recurrente izquierdo, ¿no? ¿Eso qué hace? Ocasiona parálisis de la cuerda vocal izquierda, ¿no? Se acompaña de tos y la famosa voz bitonal, ¿no? La voz de gallo, ¿no? Hola, hola, ¿no? La voz de gallo. Entonces el paciente tiene esa voz bitonal, ¿no? Tiene tos y eso se debe a que hay una compresión del recurrente izquierdo, ¿ya? Muy bien. Entonces, cuando tenemos algunos de esos tres escenarios, ¿no? Ahí está la atelectasia, ¿sí? Completa y del lóbulo superior derecho. ¿Sí? Acá tenemos un paciente que está haciendo tiraje,
Y acá, bueno, era un audio de la tos que no sé, no ha podido ahorita replicarse, pero esta tos bitonal que es característica, ¿no? Cuando hablamos de esta famosa voz de gallo. Entonces, estos tres escenarios nos van a hacer pensar en el síndrome de mediastino medio, no olvidarnos, ¿ya? Entonces, siempre tener en mente el mediastino cuando tengo síntomas respiratorios, ¿ya? No dejarlos pasar. Y acá, también en el mediastino medio, tenemos otros dos escenarios. Cuando se comprime el nervio frénico, ¿no? Causa hemiparesia del diafragma, en uno de los lados hay una asimetría en la respiración y a veces causa hipo y algún tipo de dolor, más que todo de carácter neurálgico, ¿no? Entonces, es poco frecuente, pero puede ocurrir. Entonces, tenemos que estar atentos a eso. Después, obviamente, ya cuando hay compresión del tronco brachiocefálico, estamos hablando de una, o de la subclavia, ¿no? El mediastino medio, se puede producir un soplo, ¿no? Se puede producir un frémito si es que yo lo palpo, ¿cierto? O pulsos radiales diferentes, ¿no? Obviamente menor en el brazo del lado afectado, que en este caso es el lado izquierdo. Y finalmente acá, mire, ajá, el compromiso del nervio vago, ¿qué va a hacer? Pero es una tos coqueluchoide, ¿no? Esa tos exigente, esa tos quintosa, ¿no? Exigente, por eso le llaman coqueluchoide, que se parece al coqueluche. O estados amastiformes intermitentes, el paciente tose, tiene sibilante, hay una disfagia intermitente y bradicardia, y a veces el paciente puede incluso vomitar y dolor epigástrico. Cuando hay todo eso en conjunto, tengo que pensar que puede haber un compromiso del nervio vago. Y estamos hablando a nivel del mediastino medio. Muy bien, seguimos. Acá el mediastino inferior, el video no sé, se pausó, pero estamos hablando de que se produce sobre todo una compresión de la vena cava inferior. Esto es un agregado, ¿no? A lo que habíamos dicho inicialmente. La vena cava inferior también se compromete a la salida, ¿ya? Y podemos tomarlo muy parecido a lo que se ve en un paciente con una obstrucción de las venas suprahepáticas, ¿no? O de la circulación hepática propiamente dicho. Cuando la vena cava inferior se compromete, hay hepatomegalia, hay ascitis, edema de miembros inferiores, esplenomegalia y circulación colateral en el abdomen. Esto no olvidarnos como un componente adicional a lo que veníamos conversando hace un momento. Muy bien, y nos vamos al mediastínico posterior, ¿no? El mediastínico posterior, medio, posterior, ¿no? Acá también tres elementos. La compresión del esófago básicamente se revela por una disfagia que puede ser permanente o puede ser progresiva. Importante la historia, ¿no? La disfagia intermitente es secundaria a la compresión del hemogástrico, por si acaso, ¿ya? Ahora, por otro lado, miren acá, y acá estamos hablando de este paciente, ¿no? Compresión del esófago con disfagia permanente y progresiva, que era lo que habíamos visto al inicio de la charla. Y acá la excitación del simpático, ¿no? Produce midriasis, exoftalmos y aumento de la hendidura palpebral, lo que yo conocemos como, bueno, el francés Pourfour d'Appétit, ¿no? El síndrome Pourfour d'Appétit. ¿Quién es su antagónico? El antagónico del Pourfour d'Appétit, el síndrome de Claude-Bernard Horner, ¿no? Hay parálisis del simpático, produce miosis, disminución de la hendidura palpebral y enoftalmo, ¿no? Es su contraparte. Cualquiera de las dos, estamos hablando de un daño a nivel del simpático. Y finalmente, la compresión del conducto torácico puede producir un derrame pleural, ¿no? De tipo quiloso. Entonces, otra vez, tengo un síndrome respiratorio de tipo pleural, pero originado, en este caso, por un proceso mediastinal, ¿no? que involucra en este caso al conducto torácico. ¿Ya? Muy bien, entonces hemos visto el superior, hemos visto parte de lo que es inferior y el medio, tanto anterior como posterior. Y solamente para recordar, y aquí ya vamos ya terminando, ¿no? ¿Qué cosa ya hay en patología? Antes vimos el aspecto anatómico normal que debe tener cada paciente. Ahora iremos pensando en lo que es la patología. Miren, importante, ¿no? En el mediastino anterior, ya, lo que viene a ser delante de los vasos sanguíneos, ¿no? Pueden haber patologías
linfadenopatías, el famoso bocio retroesternal, los timomas, o sea, el timo puede ser benigno, puede ser maligno, carcinoma de timo, quistes, etc. Y tumores de células germinales, ¿no? Todo eso podemos encontrar en esta zona. Y a nivel de la zona precardíaca, ¿no? En contacto con el diafragma, la hernia Morgani, ¿no? Y algunos aspectos de quistes pleuropericárdicos, ganglios también. Y, como no, a nivel de este anterior, algunas malformaciones raras, ¿no? Tipo linfáticas o hemangiomas. Claro, porque es importante al final después llegar a la etiología, ¿no? Pero es una lista más o menos de lo que podríamos encontrar en el mediastino anterior. Y en el medio, mire, el mediastino medio, donde está todo el resaltado con negro, ¿no? Todo lo que está resaltado con negro, vamos a encontrar ganglios, o sea, enfermedad de los ganglios, estamos hablando de linfomas, aneurisma del arco aórtico, cuando se aumenta la arteria pulmonar y algunos quistes, ya sea pericárdicos o lesiones traqueales, ¿no? Y hablamos de mediastino medio. El mediastino posterior, miren, interesante, está la columna, ¿no? La zona postcardíaca, ¿no? Lesiones sobre todo el esófago, no se olviden, ¿ya? La hernia del hiato, aneurismas de la aorta descendente, ¿no? Y, como no, algunas veces también accesos paraespinales, o sea, la columna está acá y el acceso se pone en esta zona anterior, ¿no? También pueden producir síndrome de mediastino posterior. Entonces, ¿qué nos está diciendo estas últimas imágenes? Que debemos recordar que la anatomía que consiste y que se compone el cuadro, el mediastino como parte de la región torácica, es asiento de patología, ¿no? De diferentes, ya sean tumores benignos o malignos o de procesos inflamatorios, y que nos va a dar un cuadro semiológico a veces muy característico o a veces un poco larvado, ¿no? Lo importante es estar atentos a poder encontrar tanto los síntomas como los signos que hemos descrito. Muy bien, solamente dejarles una reflexión de este mensaje importante sobre lo que la piedra, ¿no? El distraído tropezó con ella, el violento la usó como proyectil, un emprendedor construyó con ella, ¿no? El campesino cansado la usó como asiento, el niño, para un niño fue un juguete, con una piedra David mató a Goliat, Miguel Ángel le sacó la más bella escultura, y en todos los casos la diferencia no estuvo en la piedra, sino en la persona, ¿no? No existe piedra en el camino que no pueda aprovecharse para tu propio crecimiento. Que no sea el síndrome mediastinal una piedra en tu camino para tu desarrollo profesional. Muy bien, quería con esto terminar la charla del día de hoy. Si hubiera alguna pregunta, por favor, con el mayor